Muy buenas noches para todas las personas que nos acompañen el día de hoy. Nuevamente en un estudio del temario de la fase A. En esta ocasión vamos a estudiar la conferencia número 44, que lleva por título El yo de la traición. Y bueno, el objetivo de este estudio es comprender cómo está compuesto este defecto psicológico y bueno, también que ustedes aprendan a cómo trabajarlo, conocer cómo es que se estructura y bueno, ver también que pues este defecto de la traición se asocia a todos los detalles psicológicos que dejamos actuar en nuestro diario vivir, ¿sí? Bueno, primeramente vamos a ver qué es la traición. La traición hace referencia al incumplimiento o el adulterio de algún pacto que nosotros como personas hayamos hecho. ¿Qué quiere decir esto? Que si por ejemplo yo prometí a alguna persona a través de mi verbo ayudarle a hacer determinada acción, a, a pagar por ejemplo algún dinero, algo a lo que yo me haya comprometido con una persona y yo termine adulterando o modificando, pues en ese momento estoy haciendo un acto de traición. Y bueno, vemos que este acto de traición pues es muy común verlo por ejemplo entre parejas, ¿no? Donde pues el esposo o la esposa termina engañando a su pareja, se va con otra persona, esto se le asocia como traición, ¿sí? Se adultera pues todo el proceso donde nosotros nos comprometemos a través de nuestro verbo y pues bueno, eso es para entender lo que es el proceso de traición. Un saludo para Sonia de Rivera que nos acompaña, nuestra compañera Roxana también, una conferencista de nuestro estado de Cuernavaca. Un saludo para Rox de Flores, también nos saluda, buenas noches. Y bueno, iniciando con este tema del defecto de la traición. Y bueno, ya una vez entendido esta parte de que pues la traición es el incumplimiento o adulterio de algún pacto que hayamos hecho a través del verbo, pues vamos iniciando explicando también que el pacto más importante que nosotros podemos llegar a hacer es cuando nos comprometemos con nuestro propio ser a eliminar el ego, a eliminar los defectos psicológicos, de llegar al proceso de autorrealización. Y bueno, esto empieza a avanzar o activarse, digamos, en el momento en que nosotros como individuos empezamos a poner en práctica las enseñanzas de este mismo conocimiento. En el momento en que una persona, por ejemplo, empieza a eliminar defectos de su psicología, empieza a querer tener un cambio en su interior, empieza a experimentar más que nada todas las enseñanzas que hacen parte a la ciencia, pues ya una persona empieza a tener pues, cierto conocimiento, cierta comprensión de lo que pues su ser mismo le va enseñando a través del mundo astral. Y pues es aquí donde una persona ya empieza como digamos a comprometerse, ¿sí? Porque pues ya empieza a experimentar que realmente estas enseñanzas tienen un verdadero significado, que son pues digamos reales. Y es aquí cuando pues uno ya experimenta que si hay cambios en la psicología, uno empieza a comunicarse con su ser, y es aquí pues donde ya uno también empieza como a obtener cierta fe, este conocimiento, ¿sí? Y pues aquí la traición, podríamos decir, cuando se nos activa es cuando pues dejamos de lado estas enseñanzas, decidimos mejor enfocarnos en ciertas cosas que pues no son para nada trascendentales. Dejamos de lado, por ejemplo, la muerte de todo el ego, eh, dejamos de lado el sacrificio por la humanidad, lo que va enfocado en lo que son los tres factores, ¿sí? Y pues no tomamos como una seriedad en el proceso de encarnar a nuestro Cristo interior, ¿sí? Y bueno, para entender más a profundidad de cómo es que se manifiesta la traición en cada uno de nosotros, en los procesos del ego, el Maestro Jesús nos dejó explicado cómo es que funciona la traición a través de lo que es el drama cósmico, ¿sí? Él, pues en esta
enseñanza del drama cósmico, pues él nos explicaba y nos enseñaba cuál era el proceso que cada uno de nosotros tenía que vivenciar para poder encarnar esa fuerza crística, para poder llegar a lo que acá llamamos la autorrealización. Y pues obviamente en ese proceso venía acompañada la traición, ¿sí? Las personas que pues participaron o fueron parte de ese proceso que él mismo vivió, y pues en esa enseñanza que el mismo proyecto nos da como claridad la enseñanza de pues todo lo que cada uno de nosotros va a tener que vivenciar si es que realmente quiere encarnar esa fuerza crística, ¿sí? Y vean, pues los enemigos del Cristo en ese entonces, cuando él era eh, pues digamos ya un maestro, donde ya estaba en su proceso de, trabajo como Cristo, pues él se enfrentaba a lo que eran los escribas, se enfrentaba como tal a los buenos dueños de casa, los sacerdotes, los ancianos, ¿sí? Y bueno, en este caso, por ejemplo, los sacerdotes eran pues todas las personas que en ese tiempo oficiaban la religión, o que eran los dueños de la religión. Por ejemplo, bueno, se dice que en esos tiempos la religión era la judía, y pues se dice que en esos principios, cuando él empezó su trabajo, ante esos sacerdotes, pues a él lo veían pues como pues una persona pues normal. Si digamos que al principio les agradó su trabajo, su presencia, pero al paso del tiempo, cuando ya ellos fueron viendo que pues su trabajo de este maestro iba en contra de todos los lineamientos que estipulaba la religión en ese tiempo, pues empezaron a verlo pues mal, ¿sí? Empezaron a ver que pues no se asociaba, no conectaba con las enseñanzas que ellos mismos iban enseñando en esos mismos pueblos, y pues lo empezaron a ver como un enemigo, ¿sí? Los ancianos, que pues se conocían como los buenos dueños de casa, las personas que en ese tiempo eran como el ejemplo de sociedad para pues esas mismas personas, también pues no congeniaban con el proceso de enseñanza que tenía el maestro en ese entonces, ya que por ejemplo pues en los buenos dueños de casa que representaban los ancianos, ellos pues tenían muchos conceptos sobre el del bien y el mal, ¿sí? Qué es lo que una persona tenía que hacer para pues proyectarse como pues una buena persona ante la sociedad. Y pues en ese tiempo el maestro, con todo el proceso que él llevaba revolucionario internamente, pues ya también empezó a chocar con los conceptos que ellos mismos tenían. Y eso hizo que pues igual estos ancianos lo empezaran pues como a odiar, porque pues ellos, a su pensamiento que tenían, a sus criterios, no eran acorde a lo que el maestro pues enseñaba, en eliminar pues todos esos conceptos, todas esas ideas, en ser pues revolucionarios en cuestión de pues eliminar todo el ego, desapegarnos de cierto tipo de actitudes o de acciones que pues las personas manifestaban en ese tiempo, ¿sí? Y es por eso que pues todos estos ancianos comenzaban a verlo pues de una forma desagradable. También encontrábamos a lo que eran los escribas, que pues eso representaba a las personas que se manifestaban como gente intelectual, que pues pensaban que lo sabían todo, que tenían muchos conocimientos muy amplios, tanto de religión, de sociedad, bueno, en general, de lo que era su cultura en ese tiempo. Y pues de igual forma el Maestro Jesús, dando su enseñanza, que él mismo pues sabía ya como un Cristo, de igual forma pues no congeniaba o no concretaba con lo que estas personas tenían intelectualizado dentro de su mente, y pues también se convirtieron como pues en enemigos del Cristo, ¿sí? Porque pues no asemejaba nada a los criterios, a los pensamientos que ellos tenían sobre la misma vida, sobre la religión, sobre la parte intelectual.
y pues esos eran pues como tal sus enemigos. Estos enemigos también pues se ven reflejados dentro de nosotros mismos en el momento en que quieramos también hacer este trabajo de cristificación. Y bueno, ahorita más adelante vamos a explicar lo que conforma en el significado que tienen tanto los sacerdotes, los ancianos y los escribas internamente dentro de cada uno de nosotros. También pues el Maestro Jesús en ese tiempo se enfrentó a lo que fueron esos 3 traidores que lo llevaron a esa crucifixión, que fueron Judas, Pilatos y Caifás, ¿sí? Ahorita vamos también a explicar cuál fue su participación que hicieron en ese drama cósmico que vivenció el Maestro Jesús, pero también es importante que ustedes entiendan que nosotros como individuos que queremos hacer este trabajo de autorrealización, también estos 3 traidores los encontramos internamente dentro de nosotros. A Judas lo tenemos como el demonio del deseo, o se manifiesta de esta forma cada que nosotros deseamos, por ejemplo, consumir alguna bebida alcohólica, fumar un cigarrillo, desear, en el momento que deseamos insultar a alguien, en el momento en que deseamos gritar, humillar, ¿sí? Es aquí donde se manifiesta pues este defecto, que se le conoce como Judas. Pilatos, el demonio de la mente, aquí es cuando, por ejemplo, ya uno empieza a justificarse sobre las malas acciones que uno realiza y bueno, todas las evasivas que uno pone frente a como excusa, digamos, de cada acción negativa que hagamos referente a los defectos psicológicos. También nos encontramos a Caifás. Caifás representa el demonio de la mala voluntad. Este podríamos decir que es el más pesado, el que, digamos, odia con todo su ser al Cristo, porque se manifiesta como pues, una mala voluntad muy fuerte para tanto como para negarnos a cierto tipo de defectos psicológicos, a esa misma maldad interior que tenemos, pero manifiesta, digamos, cierta voluntad positiva a realizar cosas del ego, ¿sí? Y bueno, pues esta es la manifestación que tiene Caifás internamente dentro de cada uno de nosotros. Y ahora pues pasaremos a estudiar la participación que tuvo cada uno de estos personajes directamente en el drama cósmico que vivenció el Maestro Jesús, ¿sí? Recordemos que pues Judas, siendo el demonio del deseo, fue un discípulo que tuvo el Maestro Jesús, y pues este discípulo fue eh, tentado, digamos, por otras personas, en este caso por la codicia, donde pues le ofrecieron unas monedas de oro, no recuerdo si eran de oro o de plata, pero fue tentado con unas monedas, 30 monedas, para que él vendiera al Maestro Jesús, ¿sí? Para que él vendiera al Cristo. Y pues esa tentación sobre pues esa codicia lo hizo cometer pues esa traición, ¿no? Esa traición al Maestro. Por eso es que se ve como representación en una cena donde Judas le da un beso en la mejilla al Maestro Jesús, ¿sí? Y bueno, pues aquí ya el Maestro en esas instancias, él sabía que pues ya había sido vendido, ya lo habían vendido por esas 30 monedas, y pues Judas le daba como pues ese beso, haciéndole pensar que pues él era fiel, pero pues realmente ya lo había traicionado. Y pues esto representa que pues nosotros caemos como tentados por nuestros propios deseos, y pues en el momento en que cada uno de nosotros, por ejemplo, se deja llevar, se deja ganar por un deseo, por un defecto psicológico, sabiendo bien que pues eso no es acorde a la conciencia, decidimos pues hacerlo, ¿sí? Decidimos darle rienda suelta a la pereza, decidimos humillar, decidimos criticar, eh, se nos manifiestan cualquier tipo de deseos, y eso es
se podría expresar que es el momento en que nosotros vendemos a nuestro Cristo, ¿sí? Nos dejamos tentar por ese deseo y pues podríamos decir que esa es la representación interna que se da dentro de cada uno de nosotros, ¿sí? Ahora, ¿qué tenemos que entender en este proceso del deseo? Que en el deseo está la fuente de toda fuerza. Muchas veces nosotros necesitamos fuerza para nuestra propia obra, para pues eliminar esos defectos, para tener más comprensión y sabiduría para nuestro propio avance, pero no sabemos de dónde rescatar esa fuerza, ¿sí? Y pues esa fuerza la vamos a rescatar en el momento en que nos nieguemos al deseo, ¿sí? Porque dentro del deseo está atrapado muchísimo fuego. Ese fuego se va a ver reflejado en el ánimo que cada uno de nosotros va a tener en el proceso, digamos, de los 3 factores para poderse autoobservar, para poder hacer pues sacrificio por la humanidad y pues para trabajar también sobre el mismo nacimiento espiritual. Para cualquier trabajo enfocado en esta obra del despertar de la conciencia, siempre la fuerza se va a encontrar dentro de la negación que vamos a tener de esos mismos deseos, ¿sí? De los deseos de la pereza, que son pues digamos los más comunes, que pues por pereza decidimos no ver estas conferencias, por pereza decidimos no prepararnos como instructores, por pereza decidimos no compartir estas enseñanzas. Y esa pereza pues tiene, digamos que todo ese fuego atrapado. No tenemos ánimo. Si pedimos ese ánimo, pero nosotros no lo vemos que está atrapado dentro de esa pereza, ¿sí? Por eso se dice que pues ese deseo o este defecto psicológico pues es enemigo de la naturaleza, porque impide pues toda creación. Se le conoce como el enemigo del nacer, del mismo nacimiento espiritual, porque pues muy comúnmente ataca por la pereza, ¿sí? Donde pues tenemos pereza espiritual para, para trabajar sobre nosotros mismos. Y bueno, eso es conforme a lo que es el deseo. ¿Cómo vamos a empezar a trabajarlo? Pues negándonos, ¿sí? Tenemos que negarnos a todas esas ganas que tenemos de alimentar a esos yoes, para que de esta manera pues le empecemos a quitar el fuego. Les repito, cada defecto psicológico tiene un fuego que se va a ver reflejado en ánimo, y pues aquí es donde nosotros debemos de ser, digamos, revolucionarios, ¿sí? Tener la fuerza y la capacidad para empezar a negarnos a todos esos defectos psicológicos que comúnmente pues dejamos que nos terminen ganando, ¿sí? Y cuando nosotros seamos juiciosos, enfocados en este trabajo de la negación ante esos defectos psicológicos, nosotros vamos a empezar a ver la luz, ¿sí? La luz que se va a ver reflejada en sabiduría, en comprensión, y es por eso que pues, se menciona esta frase: dichoso aquel que ve en mí la luz de mi maestro. ¿Qué quiere decir esto? Que pues en cada defecto psicológico hay luz. Un defecto psicológico realmente podríamos decir que es como pues un maestro que nos está pues dando una enseñanza, ¿sí? En el momento en que nosotros lo eliminamos, decidimos negarnos y no alimentarlo, en ese momento le quitamos el fuego, rescatamos la sabiduría, y es aquí donde pues ya tenemos pues digamos la luz, la comprensión, y pues esto se va a ver reflejado mucho en lo que es nuestro avance, ¿sí? Las ganas, el ánimo que vamos a tener para pues tener digamos una buena disciplina en nuestra propia obra. Y ahora hablemos de lo que es el siguiente defecto, que es Pilatos, ¿sí? Se le asocia también como el demonio de la mente. En el proceso que vivió el Maestro Jesús en su drama cósmico, este demonio, Pilatos, representaba un gobernador romano de Judea, que pues fue el que, digamos, justificó
entregando al Maestro Jesús a lo que fue la crucifixión. Él se lavó las manos, justificando que pues era por decisión de la mayoría de pues los ancianos, los sacerdotes y los escribas, y bueno, resumidamente representa lo que es la justificación, la evasión de el error que pues uno termina cometiendo, ¿sí? Representa internamente dentro de nosotros todas nuestras disculpas, nuestras justificaciones evasivas y escapatorias que terminamos expresando eh, hacia los demás, incluso hasta hacia nuestro propio Cristo, cada vez que pues tenemos que realizar, digamos, cierto trabajo sobre nuestro despertar de la conciencia. Queremos meditar, hacer un trabajo de sacrificio por la humanidad, y siempre este defecto en la mente pues siempre va a decir, no tengo tiempo, es que estoy cansado, mejor mañana, no me siento bien, como que no entiendo este conocimiento. Sí, siempre va a buscar la manera de evadirse para no trabajar sobre sí mismo. ¿Sí? Esta es digamos, la representación que tiene internamente dentro de cada uno de nosotros. ¿Sí? Y bueno, este defecto hace que nosotros pues no podamos como tal juzgarnos, digamos, a nosotros mismos, y pues aquí es donde nosotros debemos de entrar en un proceso reflexivo para podernos enjuiciar todas esas justificaciones y evasivas y pues eliminarlas, ¿sí? Para que de esta manera pues no sigamos como en ese proceso, digamos, de estancamiento, donde por esas justificaciones y evasivas pues muchas veces terminamos pues abandonando, perdiendo la fuerza, el ánimo para este mismo trabajo. Y bueno, eso es conforme a lo que es este efecto de Pilatos. Y bueno, se le conoce como el enemigo de la sabiduría, ya que pues impide que nosotros eliminemos esos defectos de justificación, de evasiva, y pues como les decía, si no los eliminamos nunca vamos a encontrar esa luz, esa sabiduría que necesitamos para comprender. Por eso se le conoce como el enemigo del morir, porque no quiere que nosotros lo eliminemos, ¿sí? Con lo que es la muerte psicológica. Bueno, por eso se le conoce como pues el enemigo del morir. Y el trabajo que pues ya de forma individual nos toca a cada uno de nosotros es juzgarnos despiadadamente, juzgar despiadadamente esas justificaciones para que la mente llegue a lo que es el silencio interior. Una vez llegando a lo que es ese silencio interior, vamos a poder escuchar la voz de la conciencia, que se va a manifestar a través de lo que es la intuición, ¿sí? Y en esos momentos que, por ejemplo, nosotros, por alguna evasión que queramos hacer o que hemos hecho, si se dan cuenta en ese momento, pues no tengo tiempo, me siento cansado. Si nosotros dejamos que esa justificación avance y no la eliminamos, nunca vamos a conectar con esa sabiduría, con esa voz de la conciencia que pues busca que nosotros logremos como pues esa iluminación. Por eso es importante que acá, como les decía, debemos de juzgar despiadadamente cada justificación, cada evasiva que la mente diga, para que de esta manera pues vayamos conectando con esa sabiduría. Y ahora vamos a estudiar el demonio más pesado o defecto más pesado, que es Caifás. Este representa el demonio de la mala voluntad, ¿sí? En la representación del drama cósmico del Maestro Jesús, representaba un sumo sacerdote judío que era, digamos, como la máxima representación de la religión en ese tiempo. Y pues él, al ser, digamos, como la persona más respetada entre todos, al ver al Maestro Jesús, que era pues de verdad un ser despierto, un Cristo, lo empezó a ver como pues un enemigo muy fuerte que amenazaba su jerarquía, y pues
en ese momento le despertó, digamos, como pues un odio muy fuerte al punto de querer destruirlo, de impedir que lograra todo su trabajo de revolución, ¿sí? Y pues esto internamente dentro de nosotros representa todas nuestras palabras, obras y omisiones que hacemos en nuestra propia obra, ¿sí? Digamos en el terreno de los hechos. Cada que nosotros pues no compartimos este conocimiento o hacemos pues malas obras hasta este mismo conocimiento, hacemos omisiones, que es lo más común que muchas veces terminamos haciendo. Pues en ese momento estamos como asesinando a nuestro propio Cristo, ¿sí? Porque no estamos cumpliendo con la labor, con el trabajo que Él vino a hacer, con ese trabajo revolucionario. Por eso pues a Él se le conoce como pues un defecto, pues digamos de muy mala voluntad, que a toda costa busca la destrucción del Cristo, que no llegue a finalizar su trabajo. Y pues como les decía en un principio, manifiesta una muy buena voluntad para que nosotros caigamos identificados con cualquier defecto psicológico. Vamos a sentir mucho ánimo de perder el tiempo en cualquier cosa que sea ajena al despertar de la conciencia. Vamos a sentir muy buena voluntad para pereza, para fiestas, para drogarnos, para consumir alcohol, buena voluntad para perder el tiempo, ¿sí? Pero en el momento en que nosotros quieramos trabajar sobre nosotros mismos, pues vamos a sentir como esa fuerza de ese mismo defecto, de ese mismo demonio, donde pues vamos a sentir como ganas de no querer hacerlo, ¿sí? Va a ser una fuerza pues muy fuerte que pues se va a ir manifestando y ustedes mismos la van a empezar a comprobar en el momento en que quieran, por ejemplo, llevar esta enseñanza a los demás, prepararse como instructores, van a empezar a sentir una fuerza de pereza muy fuerte, de mala voluntad, de querer mejor invertir su tiempo en hacer dinero, en salir a pasear, pero no en trabajar sobre sí mismos. Sí, por eso es que se le conoce como el enemigo más peligroso del Cristo, porque quiere impedir a toda costa que hagamos esta misma obra. También se le conoce como el enemigo secreto del sacrificio por la humanidad, porque impide a toda costa que nosotros compartamos esta información para que otras personas pues tengan esa misma oportunidad de trabajar sobre sí mismos. Y bueno, ¿cómo trabajarlo? Aquí tenemos que hacer un super esfuerzo, podríamos decir, en hacer sacrificios conscientes y pues padecer padecimientos voluntarios, porque en esos sacrificios conscientes pues consta de dejar de hacer ciertas acciones a las que estábamos acostumbrados. Por ejemplo, pues si estábamos acostumbrados a perder el tiempo en redes sociales, en el gimnasio, en el mismo trabajo, pues tenemos que empezar a quitar ese tiempo para empezar a invertirlo en el sacrificio por la humanidad, en nuestra propia obra. Y aquí es donde pues ya vienen ese tipo de padecimientos, ¿no? Donde ya experimentamos a sentir esas fuerzas, pues digamos negativas de este mismo defecto, donde pues sentimos esa pereza, esa mala voluntad en todo su esplendor, ¿sí? Vamos a tener que padecer también críticas, ¿sí? Donde la gente pues va a empezar a vernos mal, nuestra propia familia, del por qué estamos dejando nuestro trabajo de lado, por qué decidimos invertirle más tiempo, por ejemplo, a dar este tipo de conferencias. Todo esto van a ser padecimientos que nosotros vamos a empezar a vivenciar, críticas, y vamos inclusive pues hasta ganarnos odio y repulsión de todo nuestro círculo social, ¿sí? Que es lo mismo que, digamos, el Maestro Jesús vivenció en su propio trabajo, ¿sí? Todos lo veían mal porque pues el lugar en donde él iba, todo el tiempo su trabajo era enfocado en la eliminación del ego, en enseñar a las personas
a cómo usar sabiamente la sexualidad para crear los cuerpos existenciales del ser, a cómo desarrollar el amor a través de las mismas obras del sacrificio por la humanidad. Y pues eso a la sociedad, a nuestro círculo, no lo van a ver bien, ¿sí? Van a decir que pues de pronto estamos locos, perdimos la cordura, que porque invertimos tiempo en eso, que no deja pues como una ganancia. Y pues aquí lo que tenemos que hacer es enfrentarnos a todo ese tipo de críticas, ¿sí? Y dejar que nuestro Cristo interior, que en este caso es nuestra conciencia, tome revolución al 100% de fuerza en cada uno de nosotros para pues no identificarnos, ¿no?, con todo ese tipo de críticas o todo eso que vamos a enfrentar y pues todo el tiempo estar como pues en muerte psicológica, ¿no? Ahora, ¿dónde están estos tres traidores dentro de cada uno de nosotros? Pilatos siempre se va a manifestar en lo que es nuestra mente, ¿sí? Todo lo que diga la mente en base a las justificaciones, a las evasiones, ¿sí? Todo eso hace referencia a Pilatos, ¿sí? Pilatos es el demonio de la mente, de todas las justificaciones que pasan dentro de nosotros, ¿sí? Judas se manifiesta a través del deseo. Cada que nos viene como pues esa sensación del instinto de querer probar, de querer expresar, de querer sentir, es aquí donde pues Judas está manifestándose. Y ya el más peligroso, que es Caifás, ya es como tal el que toma el dominio completo de todo nuestro cuerpo. Y pues ya aquí es cuando nosotros directamente entramos a pues a la mala voluntad, ¿no? A dar rienda suelta a todos esos defectos psicológicos. Pero su primera manifestación es a través del deseo. Sí, por ejemplo, pues me viene un recuerdo de fumar un cigarro, por ejemplo. Sí, ahí viene ese deseo. Posteriormente pasa a la mente, es que me siento estresado, quiero relajarme, me lo merezco, sabe muy bien. Sí, esas son las justificaciones. Cuando uno se deja identificar por esas justificaciones, muy fácilmente puede caer directamente en la mala voluntad. Por eso es importante que ustedes, en ese preciso momento que manifiestan el deseo, sea de alimentar cualquier defecto, de ver televisión, de jugar videojuegos, de consumir una droga, ahí es donde inicia el deseo. Judas. Aquí es importante luego pedir muerte para que no suba a la mente. Y si sube a la mente, cuando empieza todas esas justificaciones, es aquí donde debemos de empezar a actuar. Eliminar sin piedad y despiadadamente a todas esas charlas de la mente que nos orillan y nos empujan a caer directamente en la mala voluntad, ¿sí? Y si de pronto caemos pues ya en mala voluntad, un trabajo que podemos hacer es detener nuestra máquina humana y pues dar un proceso de reflexión, ¿sí? Cómo fueron las justificaciones que nos guiaron a cometer este error, cómo se manifestó el deseo y pues darle un tiempo de meditación para no caer esclavos de estos deseos, ¿sí? Y bueno, todos los yoes o defectos psicológicos son juzgados por traición, ¿sí? Ese es un dato importante que pues debemos de conocer para no tener también ni justificación ni evasivas de ningún tipo de defecto psicológico en nuestro interior, ¿sí? Y ahora estudiemos las traiciones directamente hacia la obra. Nosotros traicionamos cuando empezamos a mezclar el conocimiento con cosas pseudoesotéricas que pues hablen de otro tipo de cuestiones que sean pues a lo mejor similares al despertar de la conciencia, pero que no sean digamos como directas, ¿sí? En el momento en que nosotros empezamos a meterle cosas, por ejemplo, de otro tipo de escuelas que lleven otro enfoque, pues aquí ya estamos haciendo una traición a la obra. Estas 75 conferencias que se dictan acá, pues ya están, digamos, como estructuradas
y muy bien planificadas por maestros conscientes que pues ya no necesita de agregar o en este caso de quitar ciertas conferencias, ¿sí? Ya todo está estructurado perfectamente para que nosotros podamos trabajar sobre nosotros mismos. ¿Qué otras traiciones a la obra? Cuando nos identificamos con las cosas del mundo y pues terminamos retirándonos de la obra. Eso pues es algo también muy común que cada uno de nosotros va a vivenciar en su propio camino. Por ejemplo, cuando nos vienen oportunidades en la vida donde pues nos va a cambiar a lo mejor nuestro estado económico, nos va a cambiar pues digamos literalmente nuestra vida de confort a algo mejor. Aquí es donde nosotros o muchas personas terminamos identificándonos con este tipo de procesos y decidimos pues dejar la obra de lado. Terminamos como más fascinados con el materialismo y pues esto también es digamos una alta traición hacia la obra. Y pues terminar abandonando el trabajo esotérico, la muerte psicológica, el nacimiento espiritual, el mismo sacrificio por la humanidad, el trabajo en los tres factores, el hecho de que nosotros empiecemos a dejarlos de lado y enfocarnos más a nuestra personalidad, pues también es traición hacia la obra. Cuando fornicamos voluntariamente, aún ya sabiendo que el hecho de que nosotros lleguemos a expulsar nuestra energía, a satisfacer esos defectos de la pasión, de la lujuria, pues en ese momento estamos cometiendo un acto de alta traición, porque sabemos que ese acto hace que nosotros reproduzcamos el ego, nos volvamos cada vez más perversos, decidimos hacerlo, ¿sí? Cuando teniendo la castidad traicionamos a nuestra madre divina tomando otra pareja, eso también pues digamos que es algo muy común de personas que por ejemplo pues tienen su pareja, el ser les da su pareja y pues por ciertos conceptos, ideas, por ciertos yoes que pues no quieren eliminar internamente, terminan pues yéndose con otra pareja, eso también es alta traición. Cuando no cumplimos un juramento, sea de la misma obra o hacia otras personas, cuando prometemos ayudar a alguien y no lo hacemos. Y bueno, la más alta traición que puede existir es cuando cada uno de nosotros, a un paso de cristificarse, cuando ya nos ponen la prueba del camino directo y el camino del nirvana, decidimos quedarnos en el nirvana para, en este caso, pues aprovechar de todos los placeres, de todo el pago que nos dan por haber hecho pues la obra a cierto punto, decidimos quedarnos allá. Ese es un acto de altísima traición, ¿sí? Es lo más bajo que una persona puede hacer. ¿Y por qué sería lo más bajo? Porque sería un acto de alta traición. Porque una persona que escoge el camino del nirvana ya tiene un nivel de conciencia muy superior, digamos, ya a un ángel, podríamos decir. Y ya en esas instancias, estando a un paso de cristificarse, de convertirse en un Cristo, en un ser consciente, decide traicionarlo, ¿sí? Decide traicionarlo y quedarse pues en un camino de donde hay pues digamos mucho materialismo, donde no hay algo trascendental, pues aquí se podría decir que es un acto pues de muy alta traición, ¿sí? Y bueno, pues eso es conforme a esta conferencia, compañeros. Y pues para terminar esta conferencia se deja con esta frase: si hay un pacto que no se cumple, pues hay una traición, ¿sí? Hacemos traición hasta en cosas muy mínimas y pues acá es importante empezar por esas cositas mínimas para que cada día más vayamos viendo pues la seriedad que tiene este trabajo, la seriedad en cada decisión que tomamos y seriedad más que nada en cada eh, expresión que damos a través de nuestro verbo, porque muchas veces a través de nuestro verbo nos comprometemos a hacer muchas cosas y pues al llegar al momento de los hechos no terminamos haciendo lo que prometemos, ¿sí? Y bueno, eso es conforme al estudio del día de hoy, compañeros. Les agradezco mucho por haber asistido, para los que pues nos acompañaron. Y bueno, invitarlos cordialmente el día de mañana para retomar
el estudio de estas conferencias. Y bueno, no tenemos ningún comentario, ninguna aportación. Un saludo también para nuestro compañero Andrés Hernández, que nos saludó. Muy buenas noches. Y pues también para mis compañeras que me acompañaron. Sonia, Roxana y Tere, pues muchísimas gracias. Que pasen una excelente noche y nos vemos el día de mañana. Muchísimas gracias.